No estoy lo suficientemente acostumbrado para vivir en una casa grande. Cuando era niño, mi casa tenía una habitación lateral hacia la parte trasera del primer piso. Mis hermanos la llamaban la segunda sala de estar, porque básicamente eso era lo que era. Tenía un viejo sillón reclinable, una pequeña mesa y un sofá de tamaño mediano. Eso es todo. Casi nunca nos sentábamos allí. Una mañana me desperté enfermo. Le dije a mi madre y ella me dijo que me tomara el día libre del colegio y me quedara en casa. Mis hermanos tenían que estar en la escuela y mis padres trabajaban, así que eso significaba que tenía la casa para mí solo. Me quedé en la cama durante unas horas, hasta alrededor de las 10:30 a.m., cuando escuché pasos provenientes del primer piso. Al principio no le di importancia, ya que simplemente asumí que tal vez mi madre entró tarde al trabajo como a veces lo hacía. De todos modos, necesitaba algo para comer, así que me levanté y bajé a la cocina. Avancé unos 3 pies frente a la entrada de mi cocina, cuando me encontré cara a cara no con mi madre, sino con un hombre de 6 pies de altura, vistiendo ropa desgarrada y rota. Me quedé congelado de miedo. Solo me quedé allí. Solo fueron unos segundos, pero sentí como si hubieran pasado horas. El tipo simplemente se quedó allí y también me miró, sin ninguna expresión ni nada. Finalmente, me saqué del shock y corrí desde mi habitación de la planta baja hasta mi habitación de arriba. No escuché que me siguiera, pero entré en mi habitación, cerré la puerta con llave y moví una cómoda frente a ella para asegurarla. Saqué mi teléfono y en lugar de llamar al 911, como debería haber hecho, llamé a mi mamá. Grité por el teléfono diciéndole que alguien estaba en la casa intentando matarme. Ella me dijo que no saliera de mi habitación por ningún motivo y que llamara a la policía. Así que lo hice. 15 minutos después, finalmente llegó la policía. Como pude ver a través de la ventana de mi habitación, los vi entrar a la casa antes de salir de mi habitación para correr hacia ellos en busca de seguridad. Les conté todo lo que había sucedido. Hicieron una búsqueda rápida de la casa y no encontraron nada, ni una sola persona, ni una ventana rota, ni una puerta. Mis padres llegaron a casa poco después y estaban furiosos porque el tipo no había sido atrapado. Yo estaba extremadamente enojado también, pero también aliviado de estar vivo. La policía comenzó a empacar sus cosas, pero cuando uno de los últimos oficiales estaba saliendo, notó una bolsa de Walmart asomando debajo de nuestro sofá. Era ese sofá en la sala lateral que nadie usaba nunca. ¿Y qué crees? Encontramos cientos de bolsas de basura y comida podrida de hace una semana debajo del sofá, junto con algunos de nuestros artículos personales como toallitas, botellas de agua e incluso encontramos una bolsa de orina. Quienquiera que fuera ese hombre en la cocina, había estado viviendo debajo de nuestro sofá durante semanas. No puedo comprender cómo ninguno de nosotros había olido toda la basura que se había acumulado allí durante todo el tiempo que estuvo allí. El hecho de que nunca hizo un solo ruido debajo de allí simplemente me desconcierta. Desde entonces, hemos limpiado completamente esa habitación y la hemos convertido en un rincón para desayunar con sillas de madera. Así que nadie más puede irrumpir y encontrar vivienda gratuita en ellas. Me voy a la universidad en unos meses, así que no tendré que vivir con el miedo de que ese incidente vuelva a suceder. Pero aún lo pienso cada vez que me despierto con una tos.
Aunque no lo parezca, esto sucedió hace bastante tiempo, probablemente hace más de 10 años. Estaba en los últimos años de la secundaria y estaba solo en casa. Mis padres estaban en una boda que requería que se quedaran en un hotel y mi hermano trabajaba en el turno de noche en ese momento. Mi familia vivía en una ciudad muy conocida de la costa este, dentro de un barrio de clase trabajadora que apenas comenzaba a desplomarse. Como adolescente, era un poco solitario. No era un nerd ni nada. Era un chico grande que tenía amigos y salía en citas. Pero soy naturalmente introvertido, así que valoraba el raro tiempo a solas que conseguía. Este fin de semana, estaba deseando participar en mi rutina normal de casa vacía. Jugar a la PlayStation en la televisión de pantalla grande, pedir una cena para llevar y ver Dragon Ball Z. Luego, alrededor de las 2 a.m., me quedaba dormido en el sofá con mi viejo perro Cecil. Cecil era un viejo beagle y había estado en nuestra familia durante unos 8 años. Era tranquilo y pacífico y pasaba su tiempo pidiendo comida y durmiendo. A diferencia de la mayoría de los beagles, Cecil nunca aullaba. Estaba más que contento de descansar su cabeza en tu regazo y pasar la noche allí. De todos modos, eran aproximadamente la 1 a.m. y acababa de terminar la última rebanada de pizza. Empezaba a quedarme dormido en el sofá y escuché un golpe proveniente del callejón trasero. No le di mucha importancia. Cualquiera que haya vivido en la ciudad sabe que los ruidos ocurren en todos los momentos de la noche. La cabeza de Cecil se levantó de mi regazo y el pelo de su espalda se erizó. Siempre ha sido un poco asustadizo, así que lo calmé y empecé a quedarme dormido de nuevo. Pero no más de 2 minutos después, escuché otro golpe. Cecil hizo algo que nunca lo había visto hacer antes. Saltó del sofá y corrió como el viento hacia la puerta que conducía al sótano, ladrando y gruñendo como un perro 2 veces su tamaño. La expresión en su cara me recordó a una unidad canina de pastor alemán. Nunca lo había visto actuar así antes, lo que me hizo bombear adrenalina. A través de los ladridos de los perros, ahora puedo distinguir un golpe persistente. Había una puerta poco utilizada en el sótano que conducía a nuestro callejón trasero. Era vieja y oxidada, y era difícil de abrir incluso con una llave, y hacía mucho ruido. De repente, me di cuenta de que alguien estaba intentando entrar a mi casa a través de la puerta del sótano. Para aquellos que no han vivido en un mal vecindario, es conocimiento general que si alguien intenta entrar a tu casa y se va después de darse cuenta de que la puerta está cerrada, solo querían tus cosas. Pero si alguien intenta persistentemente entrar a tu casa, a pesar de que la puerta está cerrada, bueno, te quieren a ti. Sabiendo esto, subí corriendo a buscar un bate de béisbol de madera pesada que guardaba debajo de mi cama para situaciones como esta. Luego me dirigí a mi sótano. Probablemente debería haber huido, pero era un adolescente macho con un complejo de tipo duro y no tenía a dónde ir. Mientras bajaba las escaleras a mi sótano, Cecil me pasó corriendo con la velocidad y agresividad de un perro de la mitad de su edad. De repente, escuché la voz de un hombre decir "oh" y el golpeteo se detuvo. No llamé a la policía ni a nadie más, lo cual probablemente fue la cosa más tonta que he hecho. Simplemente me quedé despierto el resto de la noche con el bate en la mano. Mi hermano llegó a casa esa mañana y le conté lo que había pasado. Fue a la puerta del sótano para echar un vistazo y cuando la tiró para abrirla,
toda la puerta se cayó. Este psicópata estaba a un buen empujón de entrar en mi casa, pero el viejo Cecil lo asustó. Estoy bastante seguro de que ese viejo perro gordo y perezoso me salvó la vida. Cuando cuento la historia a la gente, descartan sus acciones como un perro haciendo lo que se supone que debe hacer un perro. Pero puedo decirte que Cecil nunca ladró ni se movió tan rápido en su vida. Era casi como si supiera la urgencia, como si supiera que esa puerta iba a ceder. Hace unos años tuvimos que sacrificarlo porque ya no tenía voluntad de vivir. Antes de la inyección, tuve un momento a solas con él, pero le agradecí una última vez por su amistad y por lo que hizo esa noche. En este punto, yo era un hombre adulto con esposa e hijos, pero estoy convencido de que nada de eso habría sucedido sin el viejo Cecil. Tenía alrededor de 13 años en el momento de la historia. Todavía vivo en esta casa y todavía no sé qué fue esto. Acababa de empezar una tormenta eléctrica y debido a que nuestra área está en el callejón de los tornados, siempre dormía en la habitación de mi padre en la planta baja para estar seguro, porque duermo profundamente. Eran alrededor de las 12:43 am. Estaba en mi teléfono viendo YouTube para pasar el tiempo mientras la lluvia golpeaba la casa. Escuché el intenso barullo del coche de mi padre llegar al camino de entrada. Vivía en un pueblo pequeño y todo el mundo se conoce entre sí, y él era el único con un coche así. Asumí que bajaría a dormir ya que había estado trabajando toda la noche, así que recogí mis cosas y a mi perro y me senté al borde de la cama esperando. Después de esperar unos minutos, terminé caminando hacia la ventana que daba directamente al camino de entrada. A través de esta ventana, podía ver la totalidad del camino de entrada. Así que no había forma de que no se viera ningún coche en el camino de entrada. Pero no había ningún coche allí, no había nada. Pensé que probablemente solo había confundido un coche que pasaba por la autopista junto a nosotros, porque recuerdo que mi padre también había dicho que solo estaría en casa alrededor de las 2 am. Me levanté y me senté de nuevo, pero casi inmediatamente me di cuenta de que el sonido del coche nunca abandonó el camino de entrada. Estaba asustado, pero finalmente no le di importancia, viendo que la gente normalmente aparca al azar alrededor de las casas. Pasaron unos minutos y escuché la tos de mi padre en el garaje. Pensé que estaba en casa y me sentí aliviado porque la tormenta estaba empezando a intensificarse, pero solo me asustó más cuando me di cuenta de que nunca escuché abrir la puerta del garaje. Estaba demasiado asustado para mirar por la ventana de nuevo, así que esperé. Pasaron unos minutos y la lluvia ahora golpeaba la casa con más fuerza, con el trueno y el relámpago cada vez más fuertes y brillantes. Escuché la voz de mi padre llamándome suavemente. En ese momento me di cuenta de que había alguien en mi casa, o algo. Me quedé congelado en el lugar, escuchando. Me giré y miré a mi perro, notando su mirada confusa hacia mí, como si no hubiera escuchado nada. Lentamente me senté de nuevo y simplemente nos quedamos tan quietos y silenciosos como pude hasta que finalmente me quedé dormido. Me desperté a las 4 am, corrí inmediatamente a la ventana y vi el coche de mi padre, así que subí corriendo las escaleras. Le conté todo lo que había pasado. No creo en fantasmas ni nada, pero sabía que algo había llamado mi nombre, que no era mi padre esa noche.
No puedo evitar preguntarme qué habría pasado si hubiera subido esas escaleras y seguido la voz. No sabemos qué pasó realmente esa noche, pero no puedo evitar sentirme incómodo en mi propia casa ahora.